Bien, vamos a la palabra entonces, ¿sí? Efesios capítulo 1, verso 3, vamos a estar leyendo del verso 3 en adelante, vamos a estar leyendo unos cuantos capítulos, versículos, perdón. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. También está ahí. Vamos a leer. Si usted gusta, se puede poner en pie, en reverencia al Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Puede sentarse. Mire, no es casualidad que estemos aquí, ¿verdad? Usted sentado y yo de pie. Leyendo este mensaje, porque usted es un escogido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un elegido de Dios. Mira, escogido, elegido, y está predestinado, amén, por el Padre. Así que no es casualidad que estemos aquí, y esta palabra no es casualidad. Amén. Es por eso que quiero hablar acerca de 7 cosas para las cuales Dios te escogió, te eligió y te predestinó. Mira, Él nos escogió. ¿Ha ido alguna vez a la feria y le han dicho escoja? ¿Y usted qué hace? Los tomatitos, escoge, ¿cierto? Mira, nos escogió. Amén. Te escogieron, hermano. Amén. Ay, dije justo tomatito yo. Oye, sorry. Nos escogieron. Nos eligieron. Así que aquí hay un tema con la elección de Dios que usted y yo tenemos que luchar por entenderlo, porque eso implica toda nuestra vida en Cristo. Amén. Así que Dios nos escogió, nos eligió y nos predestinó. ¿Qué quiere decir eso? Predestinó. Que ya antes de la fundación del mundo, ya tu destino está asegurado en Cristo.
Mire, ponga la mano en el hombro que está a su lado y dígale, hermano, o mi amor, o hermana, usted no es un accidente buscando un lugar donde ocurrir. Amén. No está aquí por casualidad, es porque el Padre te escogió, te eligió y te predestinó. Amén. Así que mira, dejemos establecido lo siguiente. Esto sí que hay que establecerlo bien. Todo aquello para lo cual el Padre te predestinó, te eligió y te escogió, nunca ha sido, escúcheme bien, nunca ha sido porque lo merezcamos y jamás será por nuestras buenas obras, ni por nuestras malas, ni por las buenas ni por las malas. Amén. Porque nosotros pensamos que hey, yo soy tan malo y si eres muy bueno tampoco te escogieron por eso. Así que no son ni nuestras obras buenas que nos descartan, ni que nos hacen que Dios nos haya elegido, ni nuestras malas obras que nos descartan. No, simplemente Dios te escogió, te eligió y te predestinó. Amén. Así que mira, todo lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros siempre ha sido en base a su gran amor por nosotros. Es porque Él nos ama y por su gran misericordia y por su inmensa compasión por ti y por mí. Por eso nos escogió, por eso nos eligió, por eso nos predestinó. Nunca jamás ha sido porque seamos mejores que otros. Amén. Así que hay que bajarse un poquito. Cuando andamos por allá arriba, hay que bajarse un poquito, porque nunca ha sido porque seamos mejores que otros. Pues en la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Tú y yo sin Dios no somos absolutamente nada, ninguna cosa. No sé si estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Podemos predicar entonces. Entonces mira, vamos a ver siete aspectos, 7 cosas para las cuales Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha elegido, escogido y predestinado. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 23, si lo podemos poner, Raulito, encontramos un ejemplo claro de esto. Mira, el texto enseña que gracias al conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, dispuso a Jesucristo para que se ofreciera en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación. Amén. ¿Qué dice? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está hablando de Cristo, ¿sí? Y dice, a este entregado, o sea, que Cristo fue entregado para nosotros por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Así que, ¿qué está diciendo acá el apóstol? Que Cristo fue entregado, que Dios tiene un preconocimiento o ha escuchado de la presciencia, no de la presencia, de la presciencia, que es el conocimiento anticipado de Dios. Amén. Así que este pasaje habla de esto, del conocimiento anticipado de Dios que Él tiene por todas las cosas y dispuso, mira, el consejo a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, de todas las cosas. Amén. Así que, ¿será que la Trinidad se reunió y enviaron a Cristo o Él se ofreció, verdad? Yo voy, envíame a mí. Él era el único que podía darnos salvación. No hay en otro nombre en quien podamos ser salvos. Amén. Así que mira, la primera cosa para la cual Dios nos escogió, porque ya tiene claro usted que lo escogió el Señor. Sí, amén. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 27. Amén. Primera Corintios 1, 27. Para esto te escogieron, sino que
lo necio del mundo escogió Dios. Diga, ahí estaba yo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Gloria al Señor. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que este texto habla de la grandeza, del amor y de la gracia de Dios, que no se fija en la posición social, que no se fija si somos pobres o ricos para trazar un propósito con nosotros. Por el contrario, Él escogió de lo débil y menospreciado para abatir el orgullo y la vanidad de los hombres. Amén. ¿Usted había pensado alguna vez que el Señor te escogió para eso? Porque ¿cómo es el hombre? ¿Cómo somos o cómo éramos sin Dios? Y aún muchas veces con Dios todavía somos orgullosos, ¿no? Claro, nos creemos fuertes. ¿Y qué hace Dios? Tomó de lo necio, y no se ofenda por eso, al contrario, diga, sí, es verdad. Éramos débiles, somos débiles, pero Él nos escogió para avergonzar a aquellos que se creen grandes, que se creen fuertes, que se creen poderosos. Amén. ¿Lo había pensado alguna vez? Oh, y me escogió a mí el Señor, que era necio, para avergonzar a los orgullosos. Yo que era débil, para avergonzar a los que se creen fuertes. Amén. La vanidad de los hombres, ¿cierto? Que nos quede claro que Dios nos escogió para avergonzar a los sabios y avergonzar a los fuertes. Amén. Porque la sabiduría que el mundo habla es sabiduría terrenal, dice Pablo. Pero hay una sabiduría que es celestial. Amén. Que Dios te la da. Amén. ¿Necesita alguien sabiduría? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Y Él te da. ¿Sabe que yo soy un convencido, hermano? Que la unción que está en nosotros. Porque ¿cuántos saben que la unción de Cristo está en nosotros? Dice, ustedes tienen la unción del Santo. Todos nosotros. El recién convertido ya tiene la unción del Santo. La unción de Cristo. Así que cuando dice no te levantes contra el ungido, está refiriéndose en contra de tu hermano, no solamente del pastor, porque todos los que estamos aquí hemos sido ungidos por el Señor. Tenemos la unción del Santo. Así que diga al que está a su lado, no te levantes en contra mía, no hables de mí, no digas nada de mí, porque soy el ungido. Claro, está bien dicho, ¿o no? Claro que sí. Ahora, yo soy convencido que esa unción que tenemos nosotros nos tiene que servir para todo, no solamente para predicar. ¿Sí o no? ¿Nos da sabiduría el Señor para todo? ¿La unción que está en nosotros no nos sirve para todo? Claro, cuando no sabes cómo hacer algo, oye, ¿para qué crees que está la unción? Claro. Así que la unción nos capacita, dice Pablo. Y la unción es verdad y está en nosotros. Así que cuando no sabemos cómo, echa mano a la unción, que ella te va a enseñar, dice Juan, todas las cosas. Amén. Así que la primera razón por la que Dios te escogió es para esto. Mire, creo que jamás lo imaginamos que nos escogió el Señor para esto, para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo. Ahora, la segunda razón o cosa para la que Dios te escogió lo encontramos en Efesios capítulo 1 verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Así que tú y yo debemos y tenemos que ser santos y sin mancha. El texto es muy claro. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿No le da gracias al Señor por eso? Antes de que papá y mamá, usted sabe, ¿cierto? Como dice la cumbia, ¿cierto? Así como empezaron papá y mamá. ¿Y cuántos van?
antes de que sucediera eso, ya Dios te había escogido, ya Dios, ¿verdad?, te había elegido para que seas santo y sin mancha delante de Él. Así que el texto es clarito, hermano. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Y este texto nos enseña que Dios también se aseguró de que tú y yo, quien hemos creído en Él, podamos responder a una vida de santidad y de comunión con el Señor. Amén. Dios se aseguró. Es que aquí está lo interesante. El otro día hablábamos acá en el estudio y salió la idea, pero el pecado es tan fuerte y nosotros somos tan humanos, ¿llegaremos a algún momento a esa perfección? Es difícil. ¿Y por qué lo dice el Señor entonces? Sean santos como yo soy santo. ¿Por qué el Señor le dijo a Abraham, que no tenía la gracia que tenemos hoy, camina delante de mí y sé perfecto? O sea, ¿se puede? Claro que sí. Cuando miramos nuestra condición, imposible, ¿cierto? Cuando miramos nuestra humanidad. Pero recuerda esto, que estamos en Cristo. Así que el tema, mira, si yo trato de vencer el pecado, jamás lo lograré. ¿Ha tratado de vencer el pecado usted? A ver, ¿cuántos han tratado de vencer el pecado? ¿Cuántos han luchado contra el pecado? Pero es que ahí está el problema. Es que tú y yo jamás vamos a poder vencer el pecado. ¿Sabes por qué? Porque está en nuestros miembros. El pecado está ahí, intrínseco en nosotros, arraigado ahí. Así que tú y yo jamás vamos a vencer el pecado. ¿Y cómo llegaremos a la perfección? El tema es estar en Cristo. Cuando tú entiendes que si tú estás en Cristo, Él vence el pecado por ti y lo venció. Amén. Él vence la tentación por ti. Por eso, ¿qué tengo que hacer yo? Estar en Cristo. Y así puedo llegar a la perfección. En Cristo. Mira, ¿cómo esto? Puse un ejemplo re sencillo. Pablo habla de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí o no? Es una ley, así que ¿podrás vencer alguna ley? La ley de la gravedad, ¿la podemos vencer? Si tú te subes al segundo piso y dices, yo la voy a vencer, yo voy a luchar con la ley de la gravedad, y por más que aletees del segundo piso para abajo, vas a llegar abajo. ¿Por qué? Porque es una ley. Usted puede poner, mira así, ya, esto no pesa mucho, pero si tú pones un peso en tu mano y tú dices, yo voy a luchar contra la ley de la gravedad, así que ahí estoy. ¿Cuánto podría estar así sosteniendo el celular? ¿Una hora? A lo mejor podría estar un día ahí, pero va a llegar un momento en que mi brazo se va a cansar y se me va a caer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay una ley. Y Pablo habla de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley que tú y yo jamás podremos vencer. Pero aquí está la gracia bendita de Dios, que el estar en Cristo es Él el que vence por nosotros. Cuando tú estás en Él, mira, en Él nos escogió, en Él nos predestinó, en Él, todo está en Él. Por eso dice Pablo, dice, y sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Y en Él somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Más que vencedores. Que Él, no que vencimos nosotros, que otro venció por mí. Así que eso es ser más que vencedor. Yo no vencí, yo tengo que vivir en esa victoria. Amén. Así que aquí viene lo interesante, es que Él en la eternidad ya nos proveyó el que tú y yo íbamos a vivir en santidad. Amén. Como dice acá el pasaje, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No, estoy leyendo la tercera yo, me adelanté. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Así que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, y lo que revela este pasaje es para los que hemos creído en Él, que tú y yo podemos responderle a Él en una vida de santidad y comunión. Esto es como el día en que creímos en Cristo. No es que nosotros vinimos a Él. Él nos proveyó el arrepentimiento y generó en nosotros esta fe para poder responderle a Él y decir: sí, yo quiero que estés en mi vida. Yo quiero ser tu hijo. Amén. ¿Entiende cómo funciona esto? Él produce en nosotros, ¿qué cosa? Así que mira, si Él te escogió para que anduviésemos en santidad, fuésemos santos y sin mancha, ¿quién lo produce en nosotros? Porque recuerda que tenemos su vida dentro de nosotros. Así que nosotros no, en esencia, no producimos nada. El que produce, el que caminemos en santidad y seamos sin mancha, es Dios. Le damos un texto que es muy conocido para nosotros. Mira, Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. Sí, yo estoy medio complicado con leerlo porque los veo poco. Sí, ¿ahí o no? Ahí sí, ya. Porque alguno puede estar cabeceando y yo puedo ver que esta me está haciendo así. Está, amén, sí, y me está... A lo Iván Zamorano. Ya, ¿qué dice? Mira, esto habla de la redención y regeneración. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Redención, nos dieron una nueva vida. ¿Para qué? Para relacionarnos con Dios. Verso 27, mira, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí la palabra traducida es Zoe, la vida de Dios dentro de nosotros. Mi espíritu. Y haré, mira, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Andar en su estatuto y guardar sus preceptos y ponerlos por obra no sería posible si la vida de Dios no estuviera en nosotros. Porque esta vida humana, por más que te haya despertado el Señor y haya regenerado tu espíritu, jamás podríamos cumplir la voluntad de Dios si no fuera porque Él genera el querer como el hacer. ¿Entiende? Así que si en algún momento tu corazón se abrió y le dijiste sí al Señor, es porque Él lo provocó. No fuiste tú. Él te sedujo con cuerdas de amor. ¿Ve que Jeremías estaba ahí en algún momento diciendo eso? Señor, no te predico más porque cada vez que te predico hacen escarnio de mí. Y después lo vemos al tiempito, después me seduciste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Es que así es. Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo con cuerda de amor y preparó todo esto. Que nosotros anduviésemos, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él lo va a generar en nosotros. Por eso, ¿de qué podríamos jactarnos nosotros? ¿De qué podríamos gloriarnos nosotros si todo lo produce Él? Mira, a Faraón endurecí. ¿Para qué? Para que mi nombre sea glorificado. Y dice Pablo, ¿y no es verdad eso? Que a quien Él quiere endurece y a quien quiere le concede el arrepentimiento. Así que si tú viniste al arrepentimiento es porque Él te lo concedió. Así que ¿de qué nos podemos jactar? ¿De qué nos podemos gloriar? Así que si nosotros andamos delante de Él en santidad, sin mancha, sin arruga, es porque Él, es su vida que está dentro de nosotros, lo está provocando. Amén. ¿Entiende lo que es vivir en el Espíritu? Dejar que Él lo haga. Nosotros solamente nos dejamos llevar. Amén. Qué precioso, ¿verdad? ¿Lo entiende usted o no? Mira, la tercera razón por la que el Señor nos escogió y nos eligió,
Lo encontramos en la carta a los Efesios, allí en el mismo capítulo 1, pero en el verso 5. Dice el verso 5: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor habiéndonos predestinados para ser, ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos. Así que este texto enseña que Dios, de manera anticipada por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad, se aseguró de que tú y yo respondiéramos a su amor de Padre, haciéndonos hijos suyos. ¡Wow! ¡Qué honra más grande! Por medio de la adopción y a través de Jesucristo su Hijo. ¡Qué bendición más grande, hermano! No sé cuántos alcanzan a dimensionar esto. ¡Qué bendición más maravillosa de Dios que Él nos adoptó! Amén. Nos hizo hijos suyos. Y eso te pone en otro nivel. Mira, el diablo podrá hacerte guerra en tu condición. ¿Entiendes eso? Porque como en nuestra condición a diaria, tenemos rabieta, nos enojamos, peleamos, andamos bien, andamos mal. Así es nuestra condición. ¿Sí? Un día, hoy las quiero hacer todo, y otro día, no quiero ir. Así somos, ¿cierto? Ondulantes. Por eso que nos guerrea ahí en nuestra condición. Pero en nuestra posición, Él sabe que no puede movernos de ahí, porque somos hijos de Dios. Aquí, perdóname lo que voy a decir, y en la quebrada aquí. Él sabe que no te puede sacar la posición que el Señor te ha dado, de que eres un hijo de Dios. Y aunque muchas veces andamos en pecado, no nos portamos bien, pero no es así con nuestros hijos. Dejan de ser hijos cuando se portan mal, cuando son atrevidos contigo, cuando hacen cada embarrada, pero dejan de ser hijos, jamás dejarán de ser hijos. Y parece que más los amamos cuando más mal se portan. ¿Será que tenemos algo de Dios o no? Aleluya. Así que mira, somos hijos. No le da gracias al Señor. ¿Cuánto le dan gracias? Dígale barriga al Señor. Gracias. Gracias porque soy tu hijo y nada va a cambiar eso. Puedo estar muy lejos, pero allá tu mano me alcanzará. O cuando andaba en el mundo, ¿no se acuerda que usted andaba en el mundo haciendo las de Kiko y Caco? Pero siempre había un cristiano. Siempre había alguien que te hacía recordar de a dónde eres, de a dónde eras, ¿sí o no? Ayer, no sé cuántos vieron, pero hicieron un reportaje a Daddy Yankee. ¿Lo vio que se convirtió a Cristo? Aleluya. Ahora sí vamos a prender los celulares. Al hermano Daddy Yankee. El hermano. Nosotros lo habíamos visto el día anterior, y el David ayer, mi hijo, nos mandó el video. Y yo le puse: oye, se convirtió Rodrigo Tapari. ¿Usted conoce a Rodrigo Tapari, no? El cantante de Ráfaga. Se convirtió al Señor y anda predicando por todos lados, hermano. Y le puse a David: se convirtió Tapari, se convirtió Daddy Yankee, falta y tú nomás. Y la Bechita le mandó otro mensaje. ¿Cómo fue que le puso? Mira, te queda poco tiempo. Prepárate porque vas a morir. Para el mundo. Amén. Somos hijos de Dios, hermano, y nada va a cambiar eso. Nada lo va a cambiar. Amén. Juan Luis Guerra, la Bechita tuvo la empresa, la fiesta de la empresa la semana pasada, la fiesta de Navidad, o la antepasada, y nos contaba, dice: papá, si cuando estaba allá toda la gente bailando y pusieron la alabanza de Juan Luis Guerra, esa tengo un Dios admirable en los cielos y el poder de su Espíritu Santo, y toda la gente bailando, y la Bechita me decía: yo los miraba y no se daban ni cuenta de lo que estaban haciendo. Bueno, así era cuando estábamos en el mundo también, ¿cierto? Le bailábamos al otro, le zapateábamos al otro y no nos dábamos ni cuenta. Amén, pero gloria al Señor. ¿Ve? Ahí está, mire. Y estaban todos ahí los compañeros de trabajo bailando, y no se dan cuenta que estaban danzándole al Señor. Aleluya.
Bien, la cuarta cosa, la cuarta razón por la que Dios te eligió y te escogió y te predestinó, lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según la presciencia. Aquí está la palabra, ¿ve? Presciencia. No es presencia, es pre. ¿Qué quiere decir eso? Predestinados, presciencia. Ciencia es conocimiento, ¿verdad? Y anticipado. Así que mira lo que está diciendo acá. Elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para esto te escogieron, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que te escogieron, te eligieron, te predestinaron para obedecer. Amén. Ya ahí usted se rió con una sonrisita de león. Los vi a todos. Así que mira, este texto contiene una palabra muy importante, la cual es presciencia, y eso habla del conocimiento anticipado de Dios que Él tiene por todas las cosas. Nada toma a Dios por sorpresa. Amén. Mira, la mayoría de la gente piensa que Dios es un viejito senil que está en una silla mecedora y que se le olvidan las cosas, que la historia se le escapó de las manos, pero nada de eso es verdad. Dios es Dios y es eterno y tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Amén. Y dice que Dios nos eligió para obedecerle a Él obviamente, y ser rociados con la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo. Así que Dios te pide obediencia, pero Él se encarga de capacitarte. Y tenemos el mejor ejemplo en Cristo. Dice Hebreos, y aprendió la obediencia. Así que todo lo que Él vivió era el Padre procesándolo para que Él llegara a ser obediente. Y a tal punto la obediencia que murió en la cruz. Amén. Ese es nuestro modelo y para allá vamos nosotros. A ser procesados también. Por eso el proceso no es malo, porque el proceso nos ayuda a hacer y a aprender la obediencia. Amén. ¿Le gusta ser obediente a usted? ¿Sí? ¿Vamos a ser obedientes? ¿Somos obedientes? ¡Ah! Sí, a veces. El tema es que Él se encarga de capacitarte y enseñarte cómo tú y yo le vamos a obedecer. Para eso Dios nos ha elegido y vamos a responder en obediencia a Él. Amén, dice amén. Vamos a responder en obediencia a Él. La quinta razón por la que te escogieron y nos eligieron y nos predestinaron lo encontramos en Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. Amén. Miguel, aunque al que está solo, aunque alguien te encuentre feíto, pero eres hechura de Dios. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo. ¿Alguna vez meditó eso que usted y yo fuimos creados en Cristo? Amén. Dentro de Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira. Aleluya. Así que aquí también hay una palabra muy importante, la cual es de antemano. De antemano. Dios preparó buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en esas buenas obras. Pero ¿cuándo las preparó Dios? De antemano, lo cual significa que Dios hizo esto de manera
previa y anticipada. ¿Usted se ha portado bien estos días? No. Uy, Señor, ¿cómo salgo de esta ahora? El otro día, porque usted ve los niños cómo son, ¿verdad? Tenemos harto que aprender de los niños, ¿cierto? Y el otro día le digo a Mateo, andaba por ahí jugando, y le digo, Mateo, el tío Gigi, le dice él a su tío David. Le digo, el tío Gigi viene llegando, viene para la casa, y se paró, dijo, ¿y Tata y yo me he portado bien? Porque claro, él le dice, mira, si te portas bien, yo voy a hacer esto contigo. Entonces inmediatamente asimiló, ay, Tata, ¿me he portado bien? Le digo, no sé. Muchas veces nosotros somos así, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál es el tema? Que nosotros somos condicionales. Si tú haces esto, si te portas bien, yo te voy a dar esto. Pero ¿sabes qué Dios hizo? Hizo algo mejor que eso. Él, mire, ¿por qué le pregunto si usted se ha portado bien? ¿Usted lleva una vida como Dios la quiere? Sí, pero no es para que te jactes. ¿Sabes por qué tienes buenas obras? Porque son las obras que Dios preparó. Es un camino de obras para que tú y yo caminemos por esas obras. Así que tampoco son tuyas, tampoco son mías. Qué tremendo este pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero hacer una conclusión, que me faltan dos todavía. Pero conclusión, nada es nuestro, hermano. ¿Sí o no? Ve que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, habiéndome persuadido de esto, mira, o sea, él, claro, pensó y dando darle vuelta, dijo, me he persuadido de esto. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. O sea, Pablo llegó a esa conclusión. Entonces, mire, levante su mano y diga, Señor, ahora me he persuadido de esto, que nada es mío. Todo lo que supuestamente yo provoco, yo hago, nada es mío. Todo lo produces tú. Amén. Todo es obra de Él. Y eso es gracia. Absolutamente gracia. Amén. Así que mira, es un camino. Las obras que tú y yo podemos tener, las buenas obras, ya están preparadas por el Padre. Así que cuando te levantas en la mañana y hiciste una buena obra, bendijiste a alguien, oraste, buscaste la intimidad con el Señor, le regalaste flores a tu esposa, bendijiste a tus hijos, no sé cuántas cosas puedes hacer. Ganaste gente para el Señor, predicaste el Evangelio y tú después llegaste a tu casa y dices, Señor, gracias porque yo hice todo esto. Y eso dice, no, yo lo provoqué, yo lo hice en ti, haciendo Él en vosotros. Amén. Me parece que es Hebreos 13, 20, Pastor Brando, 20, 21 por ahí, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Claro. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué al cual sea la gloria por los siglos de los siglos? Porque Él te hace apto, porque es Él el que produce todo lo bueno en nosotros. Por eso si tú piensas, hoy, pero si pucha, somos tan carnales, somos tan humanos, ¿cuándo yo voy a llegar a esa perfección? Nunca. Pero si tú lo haces en mí, estamos asegurados, como dice el Andrés. Amén. ¿Entiende cómo funciona esto? Así que las buenas obras Dios las preparó antes de que tú llegaras aquí. Ya Él había dicho, por este camino vas a caminar. Por eso David dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. ¿Ve? Y ahí está David pues, diciendo, mi embrión vieron tus ojos.
Mi embrión. Vieron tus ojos y en tu libro estaban. O sea que ya antes de que David naciera, antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios había escrito todo y había preparado todas las obras para que anduviésemos en ella. Amén. ¿Qué hizo Dios? Todo. Amén. Preparó buenas obras de tal manera que nosotros podamos andar en ellas. Amén. Así que al salvarnos, Dios nos pone en un buen camino, nos da una buena luz y nos proporciona unos buenos pies para que andemos en buenas obras. Amén. La sexta razón para la cual Dios nos escogió, nos predestinó, la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí no hay que ser sabio ni entendido para, valga la redundancia, entender que Dios te escogió, te predestinó. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Así que, ¿cómo vamos a guardar silencio? Imposible no hacer. Mire, ¿usted ve las aves cómo vuelan? No con qué, ¿cómo? ¿Cómo vuelan? Ayer estaba viendo un programa, y no sé si ayer o antes de ayer, y veíamos una gaviota que iba volando y arriba de la gaviota otra gaviota. Iban así las dos, la otra para arriba y una iba volando y la otra iba arriba de ella. Tú ves que no hacen ningún esfuerzo ellos para volar, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque fueron diseñados para eso. Pero si tú y yo intentáramos volar, ¿has intentado volar alguna vez o no? A lo mejor en el mundo se pegó una volada, pero... y a rato nos pegamos unas buenas voladas, ¿cierto? Pero verdad que tienes que hacer un gran esfuerzo. Y yo cuando los hermanos Harry, ¿cierto? Trataron de... los que inventaron el avión, ¿cierto? Como se ponían alas, se ponían cosas, inventaron el tema del avión. Claro. Y el hombre hoy se puede decir que entre comillas vuela, ¿cierto? Porque está este tema del parapente, está estos trajes que son como las ardillas voladoras, ¿cierto? ¿Ha visto eso? Que abren y planean. Pero no está en nuestro ADN eso. Amén. Pero esto sí está en nuestro ADN. Debiera estar, ¿cierto? Debiera estar. Ahí sí podríamos decir, en 5 minutos estoy. Y le vamos a creer al hermano. Y le vamos a creer, ¿cierto? Pero esto sí que está en nuestro ADN. Así como está en el ADN de las aves volar, esto está en nuestro ADN. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso tú y yo no nos podemos callar, lo que decía Roxana. ¿Sabe que me llamó mucho la atención, lejos de bromas, lo que decía Daddy Yankee? Jesucristo llenó un vacío que busqué toda la vida llenar. Un vacío. Claro. ¿Sabe por qué? Porque el que es hijo de Dios ha sido genéticamente diseñado para albergar a Dios, para contener a Dios. Entonces, el que no lo tiene un vacío. Amén. Claro. Entonces, no podemos no predicar el Evangelio. No podemos dejar de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Para esto te escogieron. Para esto te eligieron. Para esto te predestinaron. Mira, así que el Señor ha hecho de nosotros para. Amén. Así dice el texto, ¿no? Más vosotros sois. No es que vamos a hacer. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio, ¿no? Reyes y sacerdotes. Somos una nación santa. Somos un pueblo que Él adquirió claros. Se derramó su sangre para esto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Es que no podemos dejar de hacer esto. Amén. Y por último, la séptima razón por la cual nos escogió y eligió y predestinó el Señor, está en la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 29. Presten mucha atención en esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, porque a los que antes conoció, eternidad otra vez, eternidad pasada, ¿sí? Amén. Porque a los que antes conoció, así que Dios te conoció antes. Señor, nadie se fija en mí, yo voy a la iglesia, nadie me toma en cuenta. Amén. Voy al médico y le digo eso y pasa el siguiente. Pero Él sí te conoció desde antes de la fundación del mundo. De los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el texto que acabamos de leer también te revela y nos revela el propósito principal. Este es el propósito principal por el cual el Padre nos escogió, nos eligió y nos predestinó, para que seamos conformes a la imagen de Jesús. Amén. O sea, como Él es. Lo que Dios siempre tratará de hacer en tu vida es conformarte o hacerte conforme a la imagen, a la vida, al carácter, al ejemplo y al testimonio de su amado y bendito Hijo Jesús. Ese es el camino de la excelencia y es, escúcheme bien, el principal propósito y objetivo por el cual el Padre nos escogió, nos eligió y nos predestinó, el que fuésemos hechos conforme a su Hijo amado Jesús. Amén. Póngase en pie. Siete razones por las que el Padre nos escogió, nos eligió, nos predestinó. Amén. ¿Por qué nos está procesando todos los días? Porque Él tiene que hacerte conforme a Cristo. Que la gente puede decir, ese que va ahí, esa que va ahí, es un cristiano, no un evangélico, un cristiano, una verdadera cristiana. Es como Jesús, es como Cristo. Lo que dice es así, es verdad, es verdadero. Amén. Ellos conforme a la imagen de Cristo. Levante su mano y diga al Señor, gracias porque me escogiste. Gracias porque me elegiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, papá. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, por tu palabra que es maravillosa, Señor. Es por eso que el diablo muchas veces nos quiere menoscabar, nos quiere menospreciar. Y muchas veces le prestamos oído, pero cuando leemos tu palabra, que es una lámpara en nuestro camino, que es más dulce que la miel, Señor, que es medicina para nuestros huesos, Señor. Ella nos da a entender, es
este gran privilegio que tenemos y las razones por las cuales tú nos escogiste, nos elegiste, Señor. No para venir solamente a la iglesia, sino por todo lo que hemos hablado. Que tu palabra nos enseña, Señor. Te damos toda honra, toda gloria. Declaramos en este día, Señor, que todo es tuyo, todo proviene de ti, que eres tú el que produce todo en nosotros, Señor. Nosotros solamente somos, como dice Pablo, un vaso de barro. La riqueza, el tesoro, no somos nosotros, sino lo que contenemos. Es lo que proviene desde nuestro interior, de nuestro espíritu, que eres tú, Señor, que es tu vida la que produce todo en nosotros. Gracias, Padre, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que podamos entender estas verdades, Señor, escogidos, elegidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, para todas estas razones. Gracias, Espíritu Santo, ministranos tu palabra y bendícenos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, bendice también nuestra ofrenda, Señor, que con tanto agrado, con tanto amor te traemos a ti, Señor, para tu obra, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cantamos una alabanza al Señor y ofrendamos. Amén.